Hola, bienvenidos a bibliatogo.com. Una vez más, soy Marco Rengifo. Gracias a todas las personas que cada día nos visitan en Facebook, en Twitter, nos siguen en nuestra comunidad de bibliatogo.com, quienes hacen parte de este hermoso aporte al mundo cristiano. Estamos trabajando para aportar fundamento y visión a los cristianos y a quienes llegan a este nuevo camino y a esta nueva vida. Hoy, en este videotaller estaremos trabajando un tema muy especial que involucra nuestro compromiso y nuestro llamado a ser testimonio, luz y a ser sobre todo líderes en nuestro medio y en nuestra comunidad. Es claro que hoy encontramos como fenómeno patológico de nuestra actual sociedad la deshumanización y el individualismo. Usted y yo vivimos en una sociedad hueca, en una sociedad superficial. La familia se está convirtiendo en un núcleo descentralizado y a pesar de la proliferación de los medios de comunicación, la gente está perdiendo el sentido de la coexistencia. En este ambiente surge la célula como la verdadera familia, en un ambiente de cariño, en un ambiente de enseñanza, de aprendizaje, donde todos sus miembros aprenden a vivir los unos para los otros en torno a la persona de Cristo y a su palabra. Sin lugar a dudas, usted y yo hemos sido llamados a ser parte de esta gran célula, a ser parte de este gran ministerio, a ser parte de lo que hemos denominado la Iglesia de Cristo. Y no es otro el propósito del ministerio de Jesús, sino el ir por el mundo, evangelizando, compartiendo, haciendo discípulos, llamando a otros para que vengan a la verdad de Cristo. Por eso nuestro tema de hoy, el videotaller de hoy, lo hemos denominado el hombre célula. Y se debe tener en cuenta, pues primero, la célula como modo de vida y debemos entender qué es la célula. La célula entonces es la conformación de un grupo de personas, de individuos, que han establecido entre sí una relación estrecha, que gira en torno a la persona de Jesucristo. ¿Sí? Es una unidad estructurada, es funcional y es energizada sobre todo por un Cristo vivo. ¿Quién nos dio el verdadero ejemplo de célula? Hombre, el verdadero ejemplo de célula lo encontramos en el grupo discipular del Señor Jesús. Sus 12 discípulos aprendieron fielmente de su maestro y nunca perdieron la costumbre de reunirse y de compartir en común todas las cosas. Vemos también en la Biblia que la célula se remonta a la primera iglesia, pues bajo la persecución a la que fueron sometidos cientos y miles de primeros cristianos por los soldados romanos, por el ejército romano, la Biblia en muchos momentos nos narra escenas donde se reunían estos cristianos y la historia nos narra también que se reunían los cristianos en catacumbas con el propósito de protegerse. Y se organizaron en pequeños grupos y mantuvieron siempre el contacto personal, hombre a hombre. Vamos a la Biblia, vamos a estudiar en la Biblia lo que nos enseña en Hechos capítulo 2 y vamos a analizar un poco este tema de el hombre célula. Hechos 2, versículo 43 y versículo 47, al 47, dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando, unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y mira qué bonito esto. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Usted y yo como cristianos estamos llamados a ser hombre y mujer célula. Yo no sé usted en qué comunidad se congrega, no sé qué experiencia tiene en la vida cristiana, no sé cuál sea su proceso formativo, su adiestramiento en lo que se refiere a los fundamentos y las bases como cristiano. Pero lo que sí es cierto es que el método de Jesús fueron los hombres y la estrategia fueron las células. Jesucristo un día llamó a unos hombres y constituyó de ellos una célula.
y los fortaleció y los formó y los enseñó al punto que los envió para que ellos también hicieran lo mismo. En ese sentido, vale la pena estudiar sobre las características de la célula. Por ejemplo, la célula es un hogar espiritual. En la célula se experimenta amor intenso, amor sobrenatural, se experimenta el amor de Dios. Cuando compartimos con otros hermanos cristianos, las alegrías se multiplican, las tristezas se dividen. ¿Por qué? Porque intercedemos los unos por los otros. La célula es el ambiente, podríamos decir, preciso, donde todos los miembros, bajo la dirección de un líder, un guía espiritual, se estimulan mutuamente para crecer en el conocimiento de Dios y de su palabra. El propósito de la célula no es otro, es que Cristo se fortalezca en nuestras vidas. La Biblia nos enseña en Hechos capítulo 4, versículo 32 al 34 dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Es interesante ver que, aunque el propósito nuestro a través de Biblia2Go no es motivarle a usted para que vaya y entregue todo lo suyo, sí es importante entender que la experiencia de la vida de célula nos lleva a experimentar frutos, y ese fruto se da justamente resultado del amor que se vive en célula. Entre los miembros se desarrolla el deseo de orar, de compartir la palabra de Dios, de estimularnos en la comunión, en el compañerismo, en la confianza, en el sometimiento, en obediencia, en el sentido de pertenencia, en la motivación que podemos dar a otros. En el ejemplo del pasaje de Hechos 4, vemos cómo la primera iglesia en ese primer siglo se estimulaban los unos a los otros, tanto que el dinero, las propiedades y los bienes pasaban a un segundo plano. En este sentido, vale la pena entender que como hermanos en Cristo debemos apoyarnos, debemos respaldarnos, debemos fortalecernos. No es justo que una persona que esté necesitada, esté necesitando algo en su vida en este momento, vaya donde sus hermanos cristianos y lo único que encuentre sea abandono, decepción o tristeza o seguramente desprecio y rechazo, sino que por el contrario debemos nosotros ser fortaleza los unos a los otros. Bien, ¿cuál es el perfil? ¿Qué caracteriza a un hombre, a una mujer célula? Fíjese que Dios le ha dado al hombre un destino que es eterno y una misión que es totalmente histórica. Su destino, ojo con esto, su destino es la vida eterna. Mi destino es la vida eterna. Y aquí en la tierra, nuestra misión es histórica. Usted y yo estamos llamados a cumplir Mateo capítulo 28, el cumplimiento de la gran comisión. Todos estos temas que hemos estudiado en Biblia2Go.com para darle fundamento y bases firmes a su vida cristiana son para llegar a este tema. Usted tiene una misión en este mundo, en esta tierra, cumplir la gran comisión. Pero para usted y yo lograr esta meta, este propósito, es necesario que nosotros, a través de la vida en célula, desarrollemos el carácter de Cristo en nosotros y en nuestros compañeros cristianos. Podríamos decir que el hombre y la mujer célula son hombres y mujeres al estilo del libro de los Hechos, hombres llenos del Espíritu Santo, que viven y experimentan estos 4 totales y 7 absolutos que vamos a estudiar. ¿Cuáles son los 4 totales? Gracia total. Ojo, porque usted y yo debemos aceptar totalmente la gracia salvadora de Jesucristo. Somos salvos por amor, por gracia. Segundo, dedicación total. Usted
debe practicar una triple dedicación. Dedicación a Dios en una búsqueda permanente de Él, al cuerpo cristiano o su familia en la fe, en amor y fidelidad, y a su patria, a su país, haciendo de la evangelización, del discipulado, un modo de vida, un estilo de vida. La dedicación suya como hombre y como mujer célula debe ser total, en tres aspectos: a Dios, a su familia o cuerpo cristiano y a su país. Tercero, disciplina total. Debemos ser disciplinados en nuestra vida espiritual, en nuestra vida intelectual, en nuestra vida emocional y en nuestra vida física. Y cuarto, usted y yo debemos tener acción total. Usted y yo trabajamos para ganar, trabajamos para edificar y trabajamos para enviar hombres y mujeres que lleven el mensaje de Cristo hasta lo último de la tierra. Por eso, estos 4 totales debemos todos los días aplicarlos, vivirlos y disfrutarlos en nuestra vida. Estos 4 totales deben sumarse a 7 absolutos. ¿Cuáles son los 7 absolutos del hombre célula? Primero, oración absoluta. Usted y yo debemos practicar la oración permanente, continua y sin cesar. Segundo, fe absoluta. Usted y yo debemos confiar incondicionalmente en Dios, en su palabra. Él es fiel. Tercero, Biblia absoluta. Debemos aprender a permanecer en la palabra de Dios, a leerla, a estudiarla, a practicarla, a aplicarla y a predicarla. Cuarto, Espíritu Santo absoluto. Usted y yo ya no vivimos para nosotros, vivimos para Cristo. Y esto se evidencia en el fruto del Espíritu en nosotros. Recuerde siempre Gálatas 5, 22, 23. Quinto, amor absoluto. Amarás a Dios, dice la palabra de Dios, sobre todas las cosas, a tu prójimo, a los cercanos y a ti mismo. Amor absoluto. Sexto, compañerismo absoluto. Debes dedicar tu tiempo, tu dinero, tus talentos, tus dones al Señor. Debes entregarte en compromiso a tus discípulos, a tu ministerio, a tu célula, a tu grupo de oración y a tu familia en la fe. Esa debe ser entonces nuestro compañerismo absoluto. Y séptimo, obediencia absoluta. Este tipo de hombre es un hombre sujeto a las autoridades en una obediencia sincera y de respeto, sin buscar, sin pretender, sin rebeldía en el corazón. Recuerda que todos nosotros tenemos un testigo mudo, nuestro Papá Dios. Entonces la invitación es a practicar los 4 totales y los 7 absolutos. La célula entonces debe proveer el ambiente propicio para desarrollar hombres y mujeres con el perfil de los 4 totales y los 7 absolutos. Para esto es necesario formar en nosotros, en nuestros discípulos, en nuestra célula, hábitos que sean cristocéntricos, es decir, que Cristo sea el centro. Debemos desarrollar actitudes espirituales que siempre se reflejen en una vida que es dirigida, controlada y llena permanentemente por el Espíritu Santo. Cada día entonces debemos apartar nuestra vida más para Dios, más para sus planes y sus propósitos. El hombre célula tiene un único fin. Resultado de formar el carácter de Cristo en su vida, deberá cumplir Mateo 28. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizando, haciendo discípulos. Muy bien, quiero invitarles para que reflexionemos en este corto taller
qué disciplinas, qué hábitos cristocéntricos ha adquirido en su vida cristiana, y a la luz del perfil del hombre célula que aplica y practica los 4 totales y los 7 absolutos, qué aspectos de su carácter aún considera que requiere cultivar más. Soy Marco Rengifo, somos bibliatogo.com, estamos aportando visión y fundamento al mundo cristiano. Que el Señor les bendiga grandemente y espero sus comentarios, sus opiniones y que puedan compartir este mensaje con sus cercanos, sus discípulos, sus amigos y con todas las personas a las que ustedes consideren este mensaje pueda ser significativo e importante. Gracias y hasta pronto.